Hola a todas y a todos. Vamos a repasar en este vídeo los contenidos del cuarto tema del curso en el que quiero que trabajemos los diferentes instrumentos y las diferentes técnicas propias de la acción tutorial. Fundamentalmente el tema pretende trabajar tres cosas. Por un lado, la importancia del seguimiento y de la evaluación de la acción tutorial. Luego, una serie de instrumentos y técnicas que como tutoras y tutores debemos manejar. Y por último, trabajaremos las dinámicas de grupo y las técnicas más comunes en la tutoría, aunque esto ya lo haremos de manera más práctica. Pero comenzamos centrándonos en los conceptos de seguimiento y de evaluación. Nos preguntamos, ¿qué es el seguimiento y qué es la evaluación? Si vamos al diccionario, podremos leer que seguimiento es la acción de seguir, es decir, observar atentamente el curso de un negocio o los movimientos de alguien o de algo. Y evaluación es el efecto de evaluar, esto es medir, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Bueno, en realidad esto poco aporta, sobre todo a nivel técnico, porque técnicamente el seguimiento y la evaluación están presentes en todas las fases de cualquier proceso de intervención. Están presentes en el inicio, porque se hace una evaluación inicial para tener la información necesaria y conocer el contexto. Están presentes en el desarrollo, porque se hace un seguimiento y la evaluación nos permite mejorar ese proceso. Y están presentes en el cierre, porque se realiza una evaluación que nos permite conocer si hemos alcanzado los objetivos o no. Bueno, veamos ahora cómo se integra tanto el seguimiento como la evaluación dentro de un proceso educativo como es cualquier acción tutorial. Y no debemos tener miedo a las palabras. ¿Qué es esto del seguimiento? De forma cotidiana asistimos a situaciones en las que se produce un seguimiento, como por ejemplo cuando unos padres supervisan las notas de su hijo, o ese hombre que comprueba el estado del huerto que trabaja a diario, o un niño que a ratos va mirando sus gusanos de seda para ver cómo comen y cómo crecen. Lo que cada una de estas personas hace es precisamente un seguimiento concreto de una tarea. Pues en nuestro ámbito profesional es exactamente igual. Hacer un seguimiento de una intervención educativa en la que participemos como tutores es supervisar su estado continuamente y comprobar cómo se va desarrollando. Gracias a este seguimiento se podrá recabar información para corregir y mejorar los resultados. Y luego, por otro lado, se favorece la coordinación de los profesionales que intervienen. Así que, como vemos, realizar un seguimiento de las intervenciones integradas en la acción tutorial es fundamental para el éxito de las mismas. Pero hablemos ahora de la evaluación. A ver, a estas alturas de vuestra formación, cuando habéis pasado por todas las etapas educativas, se podría decir que ya sois expertos en conocer qué es esto de la evaluación en un proceso educativo, porque desde bien pequeñitos en la escuela habéis estado sujetos a una evaluación. Pero conviene que profundicemos un poco en este concepto, porque la evaluación no se debe limitar a una mera calificación, tal y como se cree muchas veces en la propia escuela. La evaluación es mucho más que eso, como vamos a ir viendo. Así que parecía fácil definir qué es la evaluación, pero conforme vamos profundizando nos damos cuenta que no lo es tanto. Que es complicado delimitar una idea clara de qué es esto de la evaluación. Para seguir clarificando el concepto, vamos a ver tres características fundamentales que la definen. En primer lugar, es un proceso. Esto quiere decir que no es un momento puntual, sino que se realiza de manera continua durante todo el proceso. Además, debe de ser flexible y precisa, o sea, que se pueden utilizar diferentes técnicas dependiendo de qué información queramos obtener, lo cual nos va a permitir obtener una información fiable. Y luego, en tercer lugar, debe favorecer la participación, y aquí me estoy refiriendo directamente a la implicación del conjunto de las familias. Pero además de estas características hay una serie de criterios que debemos tener en cuenta antes de comenzar a evaluar. Entre ellos destacamos la ocurrencia, o sea, si una conducta determinada ocurre o no ocurre, y a partir de ahí podemos seguir evaluando. La latencia, que es el tiempo que tarda en aparecer una conducta desde que se produjo la situación que la originó. La duración, es decir, cuánto dura determinada actitud, además de cada cuánto se repite. La frecuencia, es decir, cuántas veces realiza esa actitud el niño o la niña con el que estamos trabajando. Y por último, la dimensión cualitativa, es decir, cuánto de intensa es determinada actitud que estamos evaluando. Y para terminar de caracterizar la evaluación, podemos decir que esta se desarrolla fundamentalmente en tres momentos. Puede ser una evaluación inicial, una evaluación continua o una evaluación final. La inicial es la que nos permite conocer el estado de la cuestión antes de comenzar a abordarla. En esta evaluación inicial hay dos conceptos muy relacionados que son el de investigación y el de diagnóstico. La investigación, que nos permite obtener la información que necesitemos, y luego llega el diagnóstico a partir de esa información, cuando extraemos unas conclusiones.
En cuanto a la evaluación continua, veremos que es aquella que se realiza a lo largo del proceso de intervención y nos permite comprobar si este proceso se va desarrollando según lo previsto o no. En caso de que no sea así, se deberán introducir los cambios necesarios. Y luego, por último, está la evaluación final, que es aquella que nos permite medir los resultados de una intervención cuando ésta ha terminado y a partir de eso extraemos conclusiones. Y hablamos ahora de los métodos y de las técnicas para la evaluación. Y lo primero que tenemos que considerar antes de evaluar es que existen una serie de variables relacionadas tanto con la persona que debe evaluar como con el contexto en el que se evalúa. En cuanto a las variables personales, debemos tener en cuenta la disposición que tenemos para evaluar. Como tutores debemos saber que evaluar es una necesidad de nuestro trabajo. Otra variable es el conocimiento, debemos saber cómo evaluar y dependiendo del mayor o el menor conocimiento que tengamos, esto afecta al resultado final de la evaluación. Y la tercera variable personal es la cooperación. Habitualmente trabajamos en equipo y también la evaluación debe realizarse de forma cohesionada en este equipo. Y el contexto también afecta a la evaluación que realicemos. Entre las variables contextuales destacamos tres. El tiempo que disponemos para evaluar, si disponemos o no de tiempo suficiente para realizar adecuadamente la evaluación, los recursos, tanto técnicos como materiales, personales, profesionales, etc. Y por último, la responsabilidad que demostremos y la consideración hacia el colegio y hacia el equipo con el que estamos trabajando. Vamos a hacer ahora una breve reflexión sobre los indicadores. Seguro que a estas alturas ya conocéis bien el término y os habéis encontrado con él en varias ocasiones, pero vamos a consolidar el conocimiento del término indicadores. Los indicadores se definen como pequeñas piezas de información que permiten comprobar el desarrollo de una actuación. Un indicador aislado no ofrece información fiable, pero como tutores, si tenemos en cuenta varios indicadores a la vez, sí que podremos concluir algo de manera mucho más certera. En los contenidos del tema tenéis algunos ejemplos de indicadores para una actividad concreta. Y yo os pregunto, por ejemplo, ¿qué indicadores utilizaríais para realizar una evaluación inicial en un grupo que tutorizáis en la etapa de infantil? Pensarlo y me lo decís el próximo día en clase. Y por fin llegamos al apartado de instrumentos y técnicas de evaluación concretos que debemos manejar a la perfección. Vamos a diferenciar entre instrumentos de recogida de información y técnicas de evaluación. En cuanto a los instrumentos de recogida de información, hablaremos fundamentalmente de los tipos de registros de información que hay. Los registros pueden ser abiertos, si no hemos concretado previamente los aspectos que queremos observar, o pueden ser cerrados, donde sí que lo hemos determinado antes. Luego pueden ser directos cuando la información se recoge directamente del momento en que se está produciendo, o pueden ser diferidos cuando los registros son cumplimentados en otro momento. Y ahora vamos a diferenciar entre tres tipos de registros. Registros narrativos, listas de datos y registros de valoración y escalas. Comenzamos hablando de los registros narrativos. Son registros que tratan de recoger la explicación de un hecho concreto y al ser redactados por una persona concreta, pues tienden a ser subjetivos, aunque que sean subjetivos no quiere decir que no sean válidos y que no aporten información relevante. Los registros narrativos más utilizados son los anecdotarios, donde se describen conductas puntuales que se producen a lo largo de una actividad, como su propio nombre indica, recogen anécdotas y debe de recoger frases textuales, y las notas de campo, también conocidas como registros ecológicos, que son anotaciones realizadas sobre el terreno a partir de la observación directa. Las listas de datos, que son otro tipo de registros narrativos, pretenden recoger aspectos específicos de la conducta de los niños o de las niñas, pero pretenden ser objetivos y concretos, y pueden ser descriptores estáticos, es decir, datos concretos de los sujetos observados, como son el sexo, la edad, los miembros de la familia, etc. Listas de acción que recogen las conductas que presentan los niños y niñas. Obviamente, si queremos recoger datos objetivos, los tipos de conductas que se recogen en estas listas de acción deben de ser limitados para que el tutor pueda determinar si el niño o niña han realizado la conducta o han realizado otra conducta. Y los registros de eventos en donde se anotan eventos relevantes que afectan a la conducta del niño. Y luego, por último, el diario de actividades que recogen las diferentes acciones que se realizan durante una intervención.
Y los registros de valoración y escalas son listas de características que van a ser juzgadas a partir de nuestra observación como tutores del grupo. Permiten realizar una valoración cuantitativa del grado o de la intensidad que presenta una acción concreta. Distinguimos 4 tipos. La escala directa o normal, que utiliza ítems cerrados bien en positivo o bien en negativo. Luego, la escala invertida, que suele preguntar por actitudes negativas y va de menos a más. La escala para variables descriptivas, que incluye ítems específicos y la respuesta no implica valoración positiva ni negativa. Luego, casillas de verificación para marcar, para ítems que no pueden ser graduados en una escala y que conviene marcar uno o conviene marcar varios. Y luego, espacios en blanco cuando pretendemos recoger información cualitativa en la que redactamos. Otros instrumentos de recogida son las listas de control, que lo que nos permiten es hacer un seguimiento ordenado de los diferentes pasos que debemos seguir en una actividad concreta. El diario de campo es muy recomendable para un profesional por recoger todos los datos que encuentra en una actuación. Y esto lo conocéis bien porque habéis elaborado vuestro propio diario de campo durante vuestras prácticas. Y luego el cuestionario, que recoge información de una actividad a partir de preguntas bien abiertas, es decir, con respuesta libre, o bien cerradas. Bueno, todo esto en cuanto a la observación directa, pero a lo mejor, por lo que sea, en algunos casos nos interesa realizar una observación documental, es decir, consultar bibliografía o cualquier otro documento que nos aporte datos de valor. Y bueno, hablamos ahora de las entrevistas que nos permiten recoger de primera mano información relevante sobre personas o sobre situaciones. Las entrevistas se pueden catalogar de diferente manera, según la forma de desarrollarse, según el momento en el que se realiza y según el tipo de preguntas. Vamos a verlo. Según la forma de desarrollarse pueden ser estructuradas, y ya sabemos que esto significa que el contenido y las preguntas están decididos previamente, o pueden ser no estructuradas cuando no lo están. Pueden ser focalizadas si centramos la entrevista en un aspecto concreto para profundizar en él, y no directa, en la que se deja que la persona entrevistada tenga máxima libertad para hablar todo lo que quiera. En función del momento, la entrevista puede ser de acogida, que es la primera entrevista que se realiza en una intervención, por ejemplo, al ingreso de un menor en el cole, y en la que se le empieza a conocer. O bien podemos realizar entrevistas de planificación, en la que se abordarán con el propio niño o niña los objetivos que nos planteamos como tutores con él, siempre tomando en consideración, obviamente, su capacidad de comprensión. Y por último, según el tipo de preguntas que realicemos, las entrevistas pueden ser experienciales, si pretendemos recabar información de las propias experiencias del sujeto entrevistado. Pueden ser sensoriales, si lo que queremos saber es cómo se siente. Pueden ser valorativas, si queremos que nos den una opinión concreta, o cognoscitivas, si lo que queremos saber son los conocimientos que el niño o la niña tienen sobre algo. Bueno, y el tema lo terminamos trabajando en clase las diferentes técnicas de grupo muy necesarias para diseñar tareas de acción tutorial. Trabajamos técnicas de discusión y obtención de ideas. También vamos a ver técnicas de representación o dramatización y técnicas para la formación de grupo. Y también quiero que trabajemos la ventana de Johari. Pero todo esto lo haremos en clase de forma práctica. Así que espero que este cuarto tema os resulte interesante. Mucho ánimo.